se metiera la mano al bolsillo, ¿no? Pues Ok, ya, ok, ya estamos grabando, Seri, ya estamos grabando. Cuidado, cuidado. Después hablamos de ese tipo. pues muy buenas tardes, días, noches tengan ustedes. Estamos en un podcast más de lo que viene siendo Wikinomics, el libro. Hoy, pues vamos a tener a dos súper invitados que nos van a hablar, nos van a dar su punto de vista, su opinión, su experiencia de lo que ha sido este proceso de coautores del libro Wikinomics. Vamos a enfatizar en el capítulo 2 que estamos hablando de principios de la nueva colaboración. Y para eso, pues, más que nada voy a presentarlos. Él es Antonio Galván, es socio fundador, consultor, ¿sí? Y director operativo de Gálica, donde se especializa en los temas de desarrollo de liderazgo y estrategia corporativa. Su experiencia incluye el diseño y ejecución de proyectos para más de 100 clientes en 10 países, así como ocupar puestos en consejos directivos a nivel internacional. Antonio fue miembro del Consejo de la Asociación Internacional de Educación Experiencial y es cofundador de Wikinomics. Su formación profesional es en finanzas y economía de negocios y actualmente es estudiante del doctorado de transformación organizacional. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Rolando. Hasta me sentí importante. Tenemos pues aquí a otro gran amigo, Roberto. Roberto Pérez Sánchez de República Dominicana, emprendedor y fiel creyente que los procesos de aprendizaje bien diseñados transforman. Dominicano, ingeniero de sistema con 2 maestrías, una en administración y otra en negocios internacionales, y varias distinciones relacionadas a procesos de transformación cultural, liderazgo, metodologías del aprendizaje y procesos de coaching. Durante su trayectoria profesional y personal ha tenido la oportunidad de formar equipos de trabajo con las cuales ha contribuido con los objetivos de diferentes organizaciones en Centroamérica y el Caribe. En el ámbito académico, ha tenido la oportunidad de impartir docencia, contribuyendo con diferentes universidades en República Dominicana, El Salvador y Costa Rica. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Muy encantadísimo estar acá con ustedes dos wiki amigos. Muy contento de conversar y platicar. Muy bien, pues yo soy Rolando López, soy de la empresa Impesa y pues hoy soy un admirador de ustedes. Hoy voy a escucharlos, hoy vamos a conversar, vamos a echar cotorreo y esperemos que la experiencia que nos vaya a dejar este momento pues lo podamos nosotros transmitir, difundir y que lo que pues puedan aportar, pues bienvenidos para todos, ¿no? Muy bien, pues después de este preámbulo, pues me gustaría pues preguntarles, ¿no? Porque al final ustedes son los expertos, ¿no? Eh, ¿Qué libro ha sido impactante para ustedes en experiencia experiencial, en aprendizaje experiencial? Robert, ¿quieres arrancar? Ah, mira qué bien, se puso adelante. A ver, imagínate, yo soy tan malo con los libros. Mira, mira, te puedo mencionar uno reciente, hay uno reciente, está en inglés, se llama como Fundamentos de Aprendizaje Experiencial o algo así, no me recuerdo el autor ahora, pero recorre toda la teoría, método constructivista y todo hasta nuestros tiempos. De hecho, habla de andragogía, habla de pedagogía. Yo lo debo tener por aquí, ok, en algún sitio, por ahí está. O sea, se llama, deja ver, es o aprendizaje para adultos. Ese de verdad me ha impactado mucho recientemente. Y anteriormente, más que libros, yo te voy a decir algo que me impactó mucho, que más que un libro fue un evento, fue un congreso, y yo siempre lo he dicho y a mí me marcó, fue un antes y un después para mí,
que fue el Congreso de Educación Experiencial de la AE que se celebró en Monterrey, en México. Cuando yo fui a ese congreso, que de hecho ahí conocí a Antonio, para mí fue una revelación y fue el evento en el cual yo quedé debiendo. O sea, yo le quedé debiendo por lo tanto que me llevé de ese congreso, del punto de vista de aprendizaje experiencial. Y me aportó más que muchos libros que yo había leído anteriormente. Con eso te lo comparto. Correcto, muchas gracias. Igual puedes poner en los comentarios, si te acuerdas del libro, ponerlo para que la gente que nos esté escuchando, nos esté viendo, pues ya lo recuerde muy bien. Ah, no, perfecto. No, lo voy a buscar ahora. Está cerca aquí, lo que pasa es que no lo tengo a mano, pero está cerca. Yo siempre ando con él. Lo voy a buscar y lo voy a poner aquí antes de que terminemos. Te lo prometo. Perfecto, gracias. ¿Y a ti, Antonio? Fíjate que antes de pasar al libro, estoy apuntando aquí lo que debe Robert para cobrarle próximamente de aquellos años. ¿Verdad? Que tú fuiste parte de la organización también. Claro, claro. Con razón no nos quedaron los números, no salíamos en números. ¿Por qué? Porque, pues claro, porque No salí debiendo. nos quedó debiendo. No. Bueno, es una pregunta interesante, Rolando. Yo soy de esas personas que muchas veces denominamos los nerds, ¿verdad? Entonces a mí me gustan los libros, me gusta leer. Y yo siendo economista, a mí hay un libro que me marcó mucho. No tiene nada que ver con aprendizaje experiencial o educación experiencial. Sin embargo, fue toda una experiencia para mí. Y ese libro lo utilizo mucho como base también en desarrollo de programas, de proyectos, incluso para buscar información, porque es un libro de un autor, un economista checo. Su nombre es Tomáš Sedláček, bueno, no sé si lo pronuncio bien, pero es un economista checo. Él fue asesor del presidente Václav Havel, allá de cuando pues, la ex Unión Soviética y todos estos países se están reinventando. Y fue un libro interesante porque habla mucho de historia, la historia de la humanidad, y cómo a lo largo de muchísimos episodios, muchísimas culturas, pues se fue desarrollando el pensamiento económico. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con aprendizaje experiencial? Bueno, la narrativa que utiliza sobre las distintas culturas y cómo vivían y cómo ellos vivían las decisiones que se tomaban, claro, principalmente económicas, pero también sociales, políticas, entre muchas otras cosas. Está tan bien descrito, está tan bien narrado, que es una experiencia total. Para mí el estar leyendo eso me hacía remontarme a esos momentos y tratar de entender en carne propia cómo vivían, por ejemplo, los sumerios, ¿no? Entonces, ese libro a mí me marcó y yo decía, wow, si esto se pudiera replicar en un participante, en gente que está buscando aprender algo, yo creo que se engancharía así como yo me enganché con este tema. Entonces es un libro que me gustó mucho y te digo que no tiene nada que ver, no habla de metodologías, nada. Sin embargo, la forma de expresarse es muy buena, que ya después yo incluso lo relacioné con lo que ahora conocemos como storytelling, ¿no? O contar historias, que también es muy popular dentro del aprendizaje experiencial. Correcto. Pues déjeme decirte que en una pregunta ustedes ya respondieron las 5 que tenía yo de entrada. O sea que ya Ya acabamos. terminamos. Mucho gusto. Nos vemos. Cuídense. O sea, les iba a preguntar de su libro favorito. Les iba a preguntar de su autor favorito, el que está inspirado, y les iba yo a preguntar también de dónde ustedes ya internamente en el libro, como que dicen, ya, me toca ahora sí aportar, me toca decir, me toca de lo que yo ya investigué, ahora sí, resumir y presentar en un libro que déjenme decirles que es un super libro, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Y ustedes como coautores de este segundo capítulo, o sea, ¿de dónde? ¿De dónde nació esa inspiración? Roberto. Mira, y de verdad es un buen libro. O sea, en serio es muy buen libro, muy buen libro. A ver, yo creo que se conjugaron varias cosas. Obviamente hay una experiencia acumulada, eso es lo primero, pero yo creo que la pandemia ayudó también, en caso de nosotros, y voy a explicar por qué. Por un tema de tiempo. O sea, a veces no tenemos el tiempo, a veces sí tenemos los conocimientos, a veces sí tenemos el deseo, la inspiración y todo,
pero nos cuesta, o por lo menos a mí, voy a hablar en primera persona, a mí, me cuesta a veces el tema de prioridad, de prioridad para escribir, y yo creo que se conjugaron varios factores en ese sentido. Entonces, como tú lo mencionas, yo creo que al conjugarse eso, dio a luz el libro y dio a luz el capítulo, en este caso, que es el que nos compete a nosotros. Pero sí es muy bonito, muy agradable el dar, el entregar después de una experiencia acumulada en procesos de aprendizaje experiencial, sobre todo, y esto es importante, en un tema que me apasiona mucho, que es el tema de emprendedurismo y el tema de corporativo y de organizaciones, que es donde es mi especialidad. O sea, yo me especializo en trabajar en todo lo corporativo. Entonces, aportar un poquito desde ahí para mí fue muy, muy gratificante. Perfecto, muchísimas gracias. Y para ti, Antonio, ¿qué nos puedes decir? Fíjate que para mí, muy en la línea de Roberto, yo estoy en lo mismo. De hecho, ese No te libro. copies, no te copies. Está bien, déjame cambio el speech. Está bien. No, ese libro tenía en la mente de varias personas que participaban en Wikinamics ya de mucho tiempo, y como dice Roberto, bueno, pues por cuestiones de tiempos, prioridades, no salía y no salía. Y creo que la pandemia fue el alto que necesitábamos para hacerlo. Pero previo a eso, yo creo que la motivación estaba y para los que no han leído el libro, que les recomiendo mucho que lo hagan, tal vez aquí les voy a echar un spoiler alert, pero ahí hablamos de que muchas personas, al momento que surge la idea de Wikinamics, nos dicen, es que eso nunca va a funcionar, es que Total. eso no va a ser, no va a ser posible. Y nos lo decían a veces en broma, a veces en serio, a veces con curiosidad, pero eran muchos comentarios en ese sentido. Esto no va a funcionar, no es financieramente viable, nadie va a dedicarle tiempo, nadie va a querer compartir sus activos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el libro, y en particular este capítulo, surge un poquito de ese deseo de voltear atrás, ver que sí funcionó, que sí resultó algo. No estoy diciendo que Wikinamics sea la mayor o mejor organización del mundo, pero es una organización que creo que ha generado cosas muy interesantes para muchas personas. Y era el momento de decir, esto vale la pena comunicarlo, vale la pena que compartamos el proceso de cómo nació, pero también qué aprendizajes tuvimos en términos de colaboración para que alguien más pueda replicar ejercicios de esta naturaleza en sus organizaciones, en la sociedad, en gobiernos, en donde quieran. No sé qué opinas tú, Robert. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, y te voy a hacer lo siguiente, voy a construir. El libro es una evidencia de colaboración. El libro es la evidencia de Wikinamics. Claro. Porque posiblemente cuando estamos en el Congreso Internacional y contamos la experiencia y lo que se vive allá, posiblemente no nos creen. Ah, no, ¿cómo va a ser? De verdad. O sea, yo siempre he dicho que hasta que una persona no viva Wikinami, no entiende la esencia de lo que ocurre ahí, o sea, lo especial, la magia que ocurre ahí. Pero el libro es una evidencia de que sí se puede. Que de manera desinteresada, agarrar un grupo de profesionales que piensan diferente, ¿ok? Que están en ámbitos diferentes, en sentido general, en países diferentes, y que salga eso. Entonces, sí, definitivamente es la evidencia. Perfecto. Pues vean, ya estamos entrando ahorita en materia y viene la pregunta pues de la gente que nos está viendo, de la gente que está escribiendo. Y esta pregunta va para ti, Roberto. Dice, ¿cómo podemos llevar el espíritu wiki a las organizaciones? Muy buena pregunta y súper interesante. A ver, ok, interesante leer el tema de espíritu wiki. Mira, ya conocemos empresas que tienen, por decir así, un espíritu parecido. O sea, hemos conocido empresas como Sapos, hemos conocido empresas como, por ejemplo, Google, el libro este que salió Fish, donde la gente colabora y trabaja en una pescadería, etcétera. Entonces, yo creo que el espíritu wiki se puede llevar a una organización. De acuerdo a mi experiencia, y lo pongo acá sobre la mesa, como en toda organización, mucho tiene que ver con líderes, mucho tiene que ver con los líderes. Para nosotros, los líderes modelan el ambiente y la actitud del equipo es un reflejo directo del liderazgo. Entonces tiene que ver con los líderes.
pero voy a profundizar, no lo voy a dejar ahí, porque verdad, lo voy a profundizar. No es tan sencillo como a partir de mañana todo el mundo el espíritu wiki, o vamos todos a vivir el espíritu wiki, y vamos a decir lo que es el espíritu wiki, ya por arte de magia eso va a pasar. No. Hay algo que yo he aprendido en el tema de generar comportamientos, y tiene que ver con el tema de intencionalidad. Tiene que haber una intencionalidad detrás de todo lo que hagamos. Entonces, la manera de llevar este espíritu wiki tiene que ver con intencionalidad, porque esa intencionalidad la aplicamos cuando estamos en el evento. O sea, esa intencionalidad de compartir de manera premeditada, con premeditación, de yo compartir de manera desinteresada con otra persona, pero lo hago con una intencionalidad. Volviendo a la organización, es cómo en la organización podemos de manera desinteresada empezar a compartir, pero debe haber un espíritu. Yo diría que, vamos a ver, si yo me pongo a ver a Wiki y lo transformo en una organización, yo veo como 3 componentes. Confianza, debe haber confianza, o lo que se conoce ahora con un nombre un poquito más técnico, porque siempre como que le vienen cambiando los nombres a las cosas, se llama seguridad psicológica. Entonces, hay que crear esa seguridad psicológica en la organización, ¿ok? Bien, que es el tema de construcción de confianza. Lo segundo tiene que ver, yo creo, con un tema de compromiso, con el compromiso de que, como tal. Y lo tercero, yo creo que tiene que ver con colaboración desinteresada. Entonces, desde el liderazgo y de manera intencional, todos los líderes, como hacer pactos y acuerdos de lo que llamamos way of working, cómo te vas a comportar en ciertos momentos. Por ejemplo, si un colaborador hace eso, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a reforzar? ¿Qué vas a castigar? ¿Qué vas a premiar? Todo relacionado a construcción de confianza, a compromiso y colaboración. Y de esa manera vamos contagiando a todos los demás. De hecho, a veces me pasa, y con esto termino, que voy a unas organizaciones y me dicen las de recursos humanos o con quien hablo, de que lo que pasa es que yo contraté a esta persona y me contaminó la cultura. Entonces yo lo que le digo, espérate. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para fortalecer la cultura que contagie a quien venga? Y no que quien venga contamine. Y es lo que hacemos en Wiki. O sea, a veces llegan personas y profesionales escépticos, a veces llegan profesionales con ciertas actitudes y el espíritu wiki los contagia de una manera espectacular. Y yo he visto en colegas míos y en profesionales un proceso de transformación donde se van contagiando con este espíritu y hoy son apóstoles de wiki, para que sepas. Entonces, eso es lo que yo recomendaría. Simplemente intencionalidad y trabajar y fortalecer confianza, porque wiki hay confianza, compromiso, que sí lo hay, y colaboración. Pues imagínate, con todo lo que estás diciendo, ya nos estás inspirando. Y la gente... ¡Ah, buenísimo! Hombre, hasta parece que la tenías preparada, mi Robert, la pregunta. ¿No? Aquí voy leyendo en el teleprompt todo lo que viene, ya con inteligencia artificial, ya. O sea, respóndeme. Qué bueno. Y ahora sí, Antonio, pues ha llegado una pregunta para ti, algo Caray. importante, y creo que las personas que leen el libro se quedan con algunas dudas, ¿no? Pero pues para eso estás, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere el término de creación de valor compartido? Fíjate que sí, esa es una pregunta recurrente porque hoy en día yo me atrevo a decir que todavía, hasta el día de hoy, la mayoría de las personas y por ende las organizaciones operamos de una manera que se le denomina muy transaccional. Es decir, si yo voy al supermercado, bueno, yo obtengo un producto, doy a cambio un valor monetario y nos vamos, ¿verdad? Y ahí se terminó todo. Y en muchas esferas de nuestra vida operamos así, operamos así. Bueno, si yo quiero algo de ti, yo te doy algo que tú necesitas, tú me das algo que yo necesito y eso es todo, ¿verdad? Pero hay un problema fundamental con esta forma de trabajar, de ver el mundo, de relacionarnos, porque esta relación meramente transaccional, uno, pues no genera empatía con los demás, no genera esas ganas de querer, como decía Robert, de querer empatizar, de querer saber un poco más de alguien más. Simplemente yo voy por lo que busco y ya, ¿verdad? Y me lo llevo para mis objetivos, para mis intereses, que a veces ni siquiera se los comparto a la persona con la que estoy transaccionando, ¿sí? Y bueno, pues eso hace que todo sea muy frío, muy seco y entonces cada quien estamos buscando el beneficio personal, el mayor beneficio personal, porque si voy a dar algo a cambio, si me voy a desprender,
de algo, entonces yo lo que quiero es algo, sí, que me genere muchísimo más valor, algo que compense la pérdida que yo tuve, ¿verdad? El concepto de valor compartido, de creación de valor compartido, busca romper con esta vista meramente transaccional y más bien lo que nos invita es pensar en términos de relación. ¿Cómo yo puedo a través de relacionarme, no nada más con personas, incluso puede ser con cosas, porque esta es la base también, me voy aquí para no quedar abajo en los nuevos conceptos, todo esto lo que es la economía circular. ¿Sí? La Bien. economía circular se basa en relacionarte con la naturaleza, con las sociedades, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando nos vemos más bien como una relación, yo empiezo a ver que tú eres una persona que también tiene intereses, que también tiene deseos, que también tiene muchísimas más cosas detrás, que no necesariamente se satisfacen con la pura transacción. Entonces, cuando yo empiezo a poner atención a esa relación, se empieza a dar mayor conversación, se empieza a dar un interés mutuo, nos empezamos a entender mejor. Y a partir de ahí, ¿sí? El valor que se crea cuando trabajamos juntos es mucho mayor, porque ya no es algo que donde yo quiero llevarme el mayor beneficio posible, sino al mismo tiempo yo quiero aportarte algo en esa relación, incluso en esa transacción. Y bueno, y de acuerdo a muchos estudios, se ha demostrado que cuando las relaciones son la base de las transacciones, entonces el valor es mucho más grande, porque lo que yo obtengo y lo que tú obtienes, eso incluso fomenta que se genere más valor, se van creando muchísimas más posibilidades, vamos teniendo muchísimas mayores oportunidades, se va multiplicando el valor. Entonces, en resumen, es cómo vernos más como relación al momento de interactuar con alguien más, buscar intereses compartidos, vernos como con una relación a largo plazo, entendernos mutuamente, más que simplemente me diste algo, te di algo y nunca más nos volvimos a ver. A eso se refiere. Correcto. Y a mí me llama mucho la atención eso que dices, Antonio, y lo quiero aterrizar a la forma de servir, que entre todos sumemos y que se vuelva algo de servicio y que lo utilices no nada más para ti o para la otra persona, sino que se vuelva para la comunidad, porque al final Wikidynamics, pues también queremos que sea una gran comunidad y es una gran comunidad, ¿no? Excelente, la verdad que Correcto. vamos bien por ese capítulo, ¿no? Roberto, ¿cuál es la clave para que organizaciones de la misma industria, sector y razón social colaboren entre sí? Ya Antonio lo acaba de explicar. Próximo. No, no. Valor compartido. No, a ver. Mira, este, igualmente, a mí me gusta trabajar con ejemplos. Vamos a ver, vamos a buscar ejemplos. Mira, hoy en día eso pasa. Hoy en día eso pasa. Cuando vemos un carro, en sentido general, a veces el motor es de una casa, ¿ok? La transmisión es de otra casa como tal, lo que son eléctricos, la batería es de otra casa. Entonces, ellos ya están colaborando. O sea, un motor Porsche, por decir algo, con una transmisión Audi, no sé. Entonces, ellos ya están colaborando en ese sentido. Si vamos, por ejemplo, al tema de las películas también. Por ejemplo, ayer estaba viendo yo una película que era de Universal Studios, pero después salió más adelante en colaboración con Sony y luego salió algo relacionado a Pixar. Entonces, tú te quedas como, ya están colaborando entre ellos como tal. ¿Ok? Y es interesante, entonces vamos a observar eso. De hecho, en el ámbito musical, ahora pensando mucho, yo dominicano, del Caribe, del trópico, etcétera, voy a tocar el tema de reggaetón. ¿Ok? A ver, el reggaetón arrancó y nació y se impulsó por la colaboración. No sé si ustedes saben eso. O sea, fue gracias a la colaboración que el género se impulsó. O sea, independientemente a que le guste, a que no le guste, etcétera, y por eso se masificó como tal. Entonces, sí hay hoy en día muchos ejemplos desde el punto de vista de colaboración. Cuando vamos a las organizaciones, vuelvo a lo mismo, vuelvo al tema de confianza, vuelvo al tema de compromiso, vuelvo al tema de colaboración. Yo creo que lo clave acá, lo clave es eso, lo clave es tratar de qué manera construimos confianza y hablamos de manera concreta y honesta entre nosotros, valor, ¿cómo que le llamas, Antonio?
Valor compartido, ¿verdad? Valor compartido. Sí, ese valor compartido es importante cuando hay espacios de conversación de una forma franca, honesta y abiertamente. Igualmente el compromiso, si nos comprometemos para algo, tú cumples tu parte, yo cumplo mi parte. Y colaborar también en ambos sentidos. Sí, 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 ahora recordando un poquito de la pandemia, yo tengo muchos recursos, yo aprendí mucho en la pandemia. Vimos muchos casos con el tema de colaboración. Por ejemplo, vimos casos donde en un momento determinado Burger King sacó una publicidad diciéndole a la gente que compraran McDonald's, que es su competencia, estaban colaborando. ¿Ok? O sea, compren, o sea, no dejemos que se caiga el tema de la alimentación en ese sentido. Vimos casos donde, como no podían abrir muchos McDonald's, y eso pasó aquí en España, y no querían despedir los colaboradores, y habían otras industrias que estaban demandando colaboradores, como era el de los respiradores, mascarillas, pues no tenían personal, entonces lo que dijeron fue, te presto a lo mío, te presto a todo el personal para yo no despedirlo, ¿ok? Como tal. Y hubo un momento que tuvo que haber ajustes a las regulaciones laborales para que eso sucediera. Entonces, sí se puede colaborar con ese espíritu de tener la confianza, con ese espíritu de tener ese compromiso y cumplir el compromiso y el tema de colaboración. Eso es un poquito lo que yo te pudiera decir en ese sentido. Perfecto, muchísimas gracias, Roberto. Y pues para la gente que nos está escuchando, estamos presentando el libro, estamos en el capítulo 2, que viene siendo los principios de la nueva colaboración. Entonces, muy atentos porque ahora sí vienen las preguntas de poder para ustedes, los coaches, para que la gente sepa qué es lo más importante del libro, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que nos hace es para Antonio. Dice, de los distintos elementos que presentan en el capítulo, ¿cuál crees que es el más relevante para la verdadera colaboración? Sí, pregunta interesante porque regresamos a esta anécdota de Wikinamics, de no se puede, ¿verdad? O sea, sí, claro, se oye muy bonito, es que... Y yo le digo, Robert, tú y yo estamos en el mismo giro, ¿cuántas veces no escuchamos de nuestros clientes? Sí, claro, pero es que eso se oye muy bien, pero ya aquí en la práctica no funciona, ¿verdad? Entonces creo que es una pregunta muy válida. Mira, yo creo, y bueno, al momento que estamos escribiendo el capítulo, yo creo que coincidimos en que la generación de una identidad en un grupo de personas es clave para que se dé esa colaboración. ¿Sí? A mí me ha interesado desde hace varios años ya muchísimo el tema de estudiar neurociencia y la neurociencia de la colaboración y cómo es que el ser humano funciona desde un punto de vista biológico en relación con trabajar con los demás, en relación a hacer cosas juntos. Y una de las cosas que más se han confirmado a través de distintos estudios es que el ser humano está programado biológicamente, genéticamente para colaborar. Y la clave de esa colaboración viene de cómo nuestro cerebro se asocia con los demás. Es decir, cuando yo me siento parte de otro grupo, de otro colectivo, de algún grupo social, entonces automáticamente mi cerebro hace como un imán, se quiere atraer a ese grupo. Y entonces en ese momento defendemos al grupo, actuamos con base en los intereses del grupo, promovemos el grupo, contribuimos al grupo. Entonces, yo creo que las organizaciones que quieren lograr llevar a la práctica esto de lo que estamos hablando, tienen también que enfocarse en generar este sentimiento de colectividad, de identidad, que la gente se sienta orgullosa de pertenecer a ese grupo, ¿verdad? Wikinamics, por eso hemos siempre tratado pues de mantener una línea visual, que la gente se sienta orgullosa del nombre Wikinamics, de que vayan y lo porten y lo presuman y todo, porque eso atrae, eso al momento de decir yo soy Wikinamics, eso te genera orgullo y entonces eso hace que las personas quieran llevarlo mejor, quieran dar lo mejor al encuentro, organizar un encuentro, compartir su conocimiento. Entonces yo creo que este es el tema más importante y
Y creo que, bueno, no me voy a expandir mucho en esto, pero incluso creo que este es un elemento que hoy en día es muy necesario porque yo observo mucha polarización en el mundo. Hoy en día casi todo es o eres del lado A o eres del lado B, o eres a favor de o eres en contra de, ¿verdad? O etcétera, etcétera. Y cuando las personas se van identificando con distintos grupos, ahí el cerebro nos puede jugar en contra, porque si yo ya me identifique con el grupo A, es muy fácil que yo pueda ver al grupo B como mi enemigo, pero ¿qué pasa? Y aquí entra lo que Roberto mencionaba hace un momento. El rol de liderazgo es, en vez de que nos separemos, ¿sabes? Que vamos a integrarnos. Vamos a buscar de qué manera logramos hacernos ver que aunque podamos tener opiniones distintas, podamos tener soluciones distintas, formas de pensar distintas, somos parte de un mismo colectivo, somos parte de la misma sociedad, somos parte de la misma raza humana y tenemos también que ver cuáles son los intereses que tenemos en común. Entonces, por eso para mí ese sería el elemento más importante, Rolando. Muchísimas gracias. Y fíjense que este capítulo 2 pues lo estamos resumiendo de una forma que todas las aportaciones que ustedes siguen haciendo, siguen enriqueciendo igual al capítulo, ¿no? No nada más lo que ya escribieron, sino del momento que lo escribieron hasta ahorita, se siguen sumando y seguiremos sumando y esperemos que pues el libro, pues tengamos una segunda, tercera, cuarta edición o tengamos más libros, que también es la aportación o la colaboración que estamos buscando, ¿no? Pues miren, ahorita pues ya tengo más como unas 15 preguntas, pero pues ya se le... Entonces, para ya ir cerrando, a Roberto le vamos a preguntar la siguiente que dice, ¿cuáles consideran que son las claves para que profesionales y organizaciones del gremio de aprendizaje, facilitación y consultoría desarrollen más trabajo colaborativo? Wow, qué pregunta. Ok, a ver. Ok, bien. Mira, yo creo que se colabora. Yo creo que se colabora en sentido general. Lo que yo creo que a veces no es tan sostenible esa colaboración y yo creo que no genera tanto valor. Y yo creo que tiene que ver con algo que que dijo Antonio, que tiene que ver con valor compartido. A veces es como muy transaccional. Tengo un cliente, necesito a alguien que dé esto, ven, lo da, te vas, ya, muy transaccional. Tengo un cliente o tengo una situación que me ayuda, me ayudaste, listo, te vas. A veces pasa eso. Yo creo que una de las claves para colaborar más, yo vuelvo a lo mismo, confianza, voy a estar rayado ahí, ¿ok? Pero sí voy a profundizar acá, vamos a ver, luego el tema, confianza, compromiso y colaboración, vamos a ver, confianza. ¿Qué he visto yo? Yo he visto que a veces como que no da pena hablar de las cosas como son. No da pena hablar de dinero. No da pena hablar de ciertas cosas que son importantes para nosotros. Y si no se dan, y yo esperaba que se diera, porque yo trabajo de una manera, ya me siento, pues ya no trabajo ni colaboro más con esa persona. Nos falta mucho el tema de construir espacios psicológicamente seguros. O sea, que es el tema de la confianza. De decirle, por ejemplo, Antonio, mira, tengo esta situación, este es el presupuesto, ¿ok? Entonces viene Antonio y me dice, yo cobro tanto, por decirte algo. No, muy caro, no, pues no, olvídalo, Antonio, voy con otro. No, o sea, ¿por qué? Si hay un tema de relación, eso no debe pasar. Entonces, es un poquito de, no, mira, tenemos esto, vámonos acá, vámonos 50%, este es el proyecto a mediano plazo, este es el proyecto a largo plazo, podemos ir construyendo acá. Yo creo que es un tema de hablar las cosas claras. O que el mismo Antonio diga un momento, mira, no me conviene, para otro considérame, ahora tengo mucho, pero muy transparentemente. Esa transparencia a veces como que no está, a veces. He sentido yo. Lo segundo, yo creo que hay un tema de complementarnos, ¿ok? Porque estamos en el rubro, ¿ok? Todos trabajando, pero si podemos buscar la manera de entender bien necesidades de cliente y yo hacerme experto en algo y que otra organización, consultor, se hace experto en otra cosa, pero muy experto y empezamos a complementarnos, vamos a dar un servicio espectacular entre ambos. Entonces, ese complemento es clave. ¿Cómo nos complementamos en ese sentido? Vuelvo al tema de compromiso. El tema de compromiso también, uno escucha de todo en nuestros gremios, que me quedó mal, que me dijo que me iba a dar tanto, no me dio tanto, o que se comprometió a hacer esto y no se comprometió. Ese tema de compromiso es clave y está conectado con el tema inicial de poner las cosas claras. Entonces, a veces esperamos como que el otro se comporte como soy yo no.
pongamos las cosas como son claras. Esto es un negocio basado en relación y confianza. ¿Ok? Que eso es importante. Entonces, ¿cuál es el compromiso? O sea, los compromisos son esto, pongámoslo por escrito, mira, estos son los compromisos, que es lo que vamos a hacer, o si no, simplemente, mira, ninguno cobramos, hagámoslo con fines de lucro, pero pongámoslo claro sobre el papel. ¿Cuál es el way of working? ¿Cuál es la forma que vamos a trabajar acá? Y, obviamente, el tema de colaboración. También, que no haya una carga de mi parte, una carga de la otra parte, sino vamos a colaborar en conjunto. Pero yo creo que estas son cosas claves. Y aspirando y poniendo sobre la mesa el espíritu wiki, la idea es hacerlo con la mejor intención. Yo soy muy partidario de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. O sea, es dar ese voto de confianza. Y quiero hacerte una anécdota, Rolando y Antonio. Hace unos años trabajaba en Navega un colaborador de nosotros, ya él se fue para otra organización, trabaja para una multinacional, me lo robaron, pero es parte del proceso y me encantó porque está volando en una multinacional, una farmacéutica, y le está yendo espectacular. Pero yo me recuerdo que una vez él me dijo, estábamos en un proceso de planeación estratégica de nosotros, de Navega, y él se levanta y me dice, yo confío en esta organización. Así, oye, como dice, yo confío porque me ha dado evidencia de que la organización es muy buena. Y a mí directamente se paró y me dijo, yo confío en ti, Roberto, yo confío mucho en ti, me dice. Y si tú me quedas mal, yo vuelvo a confiar en ti. Porque yo sé que me quedaste mal, no con premeditación. Algo pasó que me hiciste quedar mal. Y si vuelve y me queda mal, vuelvo y confío en ti otra vez. O sea, yo me quedé en shock cuando él me estaba diciendo eso. Porque yo confío en las personas. O sea, yo confío. Y si ha habido evidencias en el pasado de una demostración de buenas intenciones y por alguna razón me queda mal, algo tuvo que pasar. Porque yo confío en esa persona. Algo tuvo que pasar para que eso sucediera. Entonces, llevo esto al gremio también. O sea, llevo al gremio de confiemos inicialmente, o sea, demos ese voto de confianza. Sí, yo voy a confiar en la otra persona y que la otra persona confíe en mí en un momento determinado. Y es lo que pasa con Wiki. Muchas personas van con escepticismo, van con ese voto de confianza, van con ese convencimiento al encuentro internacional. Y sí, yo te estoy entregando mi dinámica desinteresadamente. Y yo confío que esa dinámica que te estoy entregando, okay, tú la vas a utilizar de manera correcta. Y si la usas de manera incorrecta, bueno, perfecto, la utilizaste, yo no puedo hacer más nada. O sea, ya. Y yo confío, por ejemplo, en un momento determinado, porque siempre lo decimos, que tú menciones quién te la está dando, o sea, dónde tú la sacaste, porque hay que reconocer al autor. Y si no lo hace, perfecto, dale, no pasa nada. O sea, yo sí confío en que alguien haga una serie de pautas que nosotros vivimos en Wikinami, pero repito, si no lo hace, no pasa nada. Dale. Es el voto de confianza. Entonces, yo creo que hace falta mucho eso en nuestros gremios a través de las organizaciones. Roberto, yo confío en ti. Muchas gracias, Rolando. Igualmente, es mutuo, es mutuo. Gracias. Es una persona de confianza. Antonio, confío también en ti. Y creo que la aportación que ustedes están haciendo en este capítulo 2 vale la pena que más personas lean y hagan más preguntas, porque yo creo que parte de la esencia del capítulo es que te sigas cuestionando y te sigas cuestionando para saber con quién puedo compartir, con quién puedo llegar a un acuerdo, con quién puedo hacer lazos. Entonces creo que eso es lo más importante de este capítulo, ¿no? Y para ir cerrando, para que pues de las casi 20 preguntas que nos llegaron en lo que estaba hablando Roberto, nos vamos con Antonio y dice, en el capítulo se menciona que el competir es algo inherente al ser humano. ¿No es esto contradictorio al mensaje de colaboración? Buena pregunta, buena pregunta. Interesante, claro, claro. Y hace todo el sentido ahorita en la luz a lo que Roberto mencionaba, ¿verdad? Porque es totalmente cierto. O sea, mira, te voy a decir de dónde sale y por qué se plantea esto en el libro. Yo como facilitador también y como consultor, yo me enfrentaba mucho a este tipo de dicotomías, de dilemas, en donde yo decía, a ver, claro, es que me encantaría que la gente actuara desinteresadamente y vaya, todo
todo fuera bonito, todo fuera rosa. E incluso te puedo decir que muchas de las teorías y metodologías que yo empecé a ver al principio de mi carrera en este tema de aprendizaje experiencial, de facilitación, iban por ahí. Yo sentía que de repente todo se pintaba como muy bonito, o sea, como que todo es un jardín del Edén en donde todos somos, bueno, pero casi que hermanitos, hermanitas, y aquí no hay nada. Y yo decía, pero ¿dónde queda todo aquello que, bueno, tenemos intereses también y a veces las organizaciones compiten entre ellas también y las personas también compiten entre ellas, ¿verdad? Eh, pero yo después encontré un ejemplo que me llamó muchísimo la atención y es el ejemplo de los equipos deportivos o el espíritu olímpico, ¿sí? Donde tú, si vas a una olimpiada, vas a ir a competir en la disciplina que sea contra otras personas y va a haber un ganador o una ganadora, ¿sí? Eso es un hecho, ¿verdad? Sin embargo, el que estés compitiendo bajo las reglas, bajo el espíritu olímpico, bajo las condiciones que se marcaron para llegar ahí, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es una prueba de colaboración. También eso es colaborar. Entonces, este es un poco el mensaje que tenemos que dar a las organizaciones. Colaborar no es decir todo es bonito y aquí a todo el mundo le vas a dar todo y ya, ¿verdad? Y va a pasar así. No, tiene que haber una serie de lineamientos, tiene que haber una serie de reglas. También para entender que a veces es válido competir, a veces es válido decir, bueno, ¿sabes qué? Ahorita vamos a buscar, pues sí, ser mejores que aquella organización. O voy a buscar ser yo mejor en esta disciplina. ¿Por qué? Porque si la otra persona confía en mí, ahora sí me voy a lo que dice Roberto, confía en mí, quiere tener una relación conmigo, ¿verdad? Sabe que a lo mejor el que estemos en el mismo giro, en la misma competencia, en la misma disciplina, bueno, a lo mejor yo lo veo competir a él o a ella y yo le copio su técnica o yo aprendo algo de cómo hace las cosas. Entonces, más que verlo como mi enemigo al momento de estar en la cancha, en la pista, yo lo veo como un elemento que me está ayudando y eso también se liga a la parte de valor compartido. Pero tiene que ver mucho también en cómo nosotros vemos esa competencia. Y Antonio, ¿Verdad? nada más construyendo con lo que estás diciendo, es decir, generalmente cuando tú ves equipos compitiendo o personas compitiendo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el básquetbol, un Michael Jordan, un Magic Johnson, un Larry Bird, que hace muchos años juventud acumulada atrás, ¿verdad? No me Ok, tocó. sí, no, me imagino que no, o un Ronaldo con Messi, generalmente cuando hablan con ellos expresan que la otra persona lo hizo mejor profesional. O sea, sí me explico. Correcto. No es que o sea, al yo ver tu desempeño, al ver lo que tú estás haciendo, yo digo, yo también quiero aprender a ser así. Y aquí en Wiki, yo he aprendido de muchas personas, yo siempre lo he dicho. O sea, yo he aprendido cuando, por ejemplo, presentaban dinámicas y yo veía la producción de algunas organizaciones, que nosotros no tenemos ese tipo de producción, yo me quedaba, yo necesito aprender de esa persona, porque la producción que él hace no la tengo yo. Claro, totalmente. Y al final, después de eso, tienes la confianza para decir, oye, enséñame, quiero Y aprender lo cómo tú hice, haces. Y total. cuando hay esa relación y hay esa confianza, la otra persona te dirá, claro que sí, mira, aquí está, se hace así, te puedo ayudar. Cuando nos vemos transaccionalmente, no quiero ni que te enteres cómo le hice, ¿sí? Claro, Porque yo lo que quiero es presumir que lo hice, pero total. por razones distintas. Y ahí no se genera valor compartido. Sí, posiblemente te lleves un valor, pero cada quien se lleva un valor para distintos lados y no se cierra ese círculo. Entonces, Totalmente. es por ahí, creo que esto de la colaboración, Mira, y es uno de los propósitos de este capítulo, es cuestionarnos también, porque luego leemos nada más, ¿verdad? Leemos nada más lo que vemos, lo que consumimos, lo que brilla, y no, pues sí hay que colaborar, hay que ser mejores personas, ¿verdad? Hay que generar esta seguridad psicológica y todo, claro, pero hay que entender también lo que está detrás para no polarizar, para no cuando escuchamos competencia, o incluso esto es un tip para los consultores que van entrando al giro. Si tú le dices a un director, no, es que aquí tu gente no debe de competir o tu gente, luego te dices, espérate, o sea, pues aquí también busco otra queremos consultora. dar competencia, claro, porque es una realidad. Ahora, hay que ver cómo se plantea esa competencia. Cómo se plantea para que no sea un proceso destructivo, sino más bien un proceso constructivo. Total. No destructivo. Así es. Muy bien.
Pues ya llevamos bastantito tiempo hablando de este capítulo número 2 y vamos a ir resumiendo. Y sí me gustaría que por parte de ustedes en este momento, a las personas que nos están escuchando, les digan qué beneficios van a tener al leer el capítulo, pero qué más van a descubrir del libro. Vamos a hacer el resumen, que es lo que queremos llegar ahorita, sobre del capítulo que ustedes escribieron, cómo lo están ligando para que esto siga sumando a otros capítulos. Cómo nosotros podemos invitar a que las personas conozcan Wikidynamics, conozcan la evidencia que es el libro y ahora sí se atrevan a tenernos la confianza de seguir sumando y colaborando. ¿Okay? Bueno, obviamente, yo creo que el capítulo de nosotros habla de competencia y colaboración. ¿Ok? O sea, desde ahí tenemos que y todo lo que vamos a Wikidynamics estamos en el mismo gremio o en gremios parecidos. Posiblemente uno trabaja con acción social, uno con ONG, uno con niños, otros con adultos, etcétera, pero estamos en el tema de educación, de aprendizaje experiencial. Y en algún momento, posiblemente, nos vamos a coincidir con clientes. Entonces, vamos a tener que tomar decisiones. O compito, coopero en un momento determinado. O cómo coopero para generarle mayor valor al cliente. Entonces, estamos colocando aquí como de inicio, en el capítulo número 2, antes de leer todo el libro, que es importante tomar en cuenta eso. Tomar en cuenta el tema de competencia e individualidad en un momento, pero colaboración o individualidad en un momento determinado. Quiero leerte un fragmentico nada más de una parte del capítulo directamente, que a mí me gusta una analogía ahí que planteamos, que no la planteé yo, la planteó Matt Wilkinson. Yo simplemente ahí la transcribí, que dice, él hace una analogía con la naturaleza como tal, y dice, entre las especies, perdón, él dice, desde el punto de vista de la ecología, la competencia o la competitividad se define como la interrelación directa o indirecta entre las especies que reducen el acceso a los recursos necesarios para sobrevivir. Por lo tanto, la rivalidad surge por apropiarse de esos recursos, en donde algunos sobreviven y otros mueren. Entonces él dice, mira qué importante la naturaleza, que empieza a enfrentar esto de la siguiente manera. Las especies empiezan a evolucionar. Entonces, para no competir por los mismos recursos, ¿qué hacen las especies? Unos buscan su alimento debajo de la tierra, otros buscan sus alimentos en el mar, otros buscan sus alimentos en el aire, otras tienen cuello largo para buscarlo en la mata, entonces buscan alimento en diferentes especies. Entonces, mi invitación es a evolucionar y a posiblemente competir, pero en una competencia sana, basada en la colaboración y el aprendizaje entre todos nosotros. Entonces, yo creo que es importante este capítulo para con los demás, para desde este punto de vista de colaboración, seguir leyendo todo lo que viene. Muchas gracias. ¿Y tú, Antonio? Yo creo que para mí sería un poco el brindar una perspectiva de Roberto y mía de cómo sí se puede lograr esta colaboración, especialmente a esas personas que están mucho también en los giros corporativos, empresariales, donde sabes que pues tienes que dar resultados o que el mismo cliente te lo pide. Te dice, yo quiero un resultado y no quiero nada más aquí que me vengan a pintar todo de color rosa. Roberto planteaba una analogía también muy interesante en el capítulo, que es con el de las rotondas, ¿verdad? También, sí. Ese es muy interesante porque, claro, ¿qué es mejor, un semáforo o una rotonda? ¿Verdad? Pero la rotonda, bueno, tienes que estar pendiente de lo que hacen los demás, tienes que dar señales con la vista, etcétera, etcétera, mientras que el semáforo, pues simplemente te indica si pasas o no pasas. O sea, delegas la decisión. Y no voy a entrar ahorita a explicar todo, pero a mí me llamó la atención después de que Roberto planteó esta analogía. Encontré un estudio donde en Estados Unidos empezaron a implementar en una ciudad rotondas. Estados Unidos no tiene cultura de rotondas. Yo creo que es el país que menos rotondas tiene, pero en esta ciudad empezaron a sustituir semáforos por rotondas
e increíblemente el índice de accidentes empezó a disminuir de manera drástica. ¿Sí? Entonces, aquí es donde hay un testimonio de que, sí, si hacemos la analogía de que un semáforo simplemente es como un indicador, yo te pongo el indicador, lo tienes que cumplir, si no lo cumples hay una consecuencia, etcétera, etcétera. Y la rotonda tiene que ver más con, bueno, tienes que tener un feeling, tienes que saber cuándo sí, cuándo no, tienes que saber cuándo puedes ceder el paso, cuándo te lo tienen que ceder, etcétera, etcétera. Que actuar de esa manera, sí, puede llegar a generar resultados muy deseables. Es decir, colaborar puede generar resultados muy deseables si tienes todos los elementos en orden. Entonces yo creo que el libro puede ayudar mucho a, si bien no va a dar todas las respuestas, porque son muchos los No, giros claro. en los que trabajamos, creo que puede dar muchas ideas o provocar mucho el pensamiento para que cada quien identifique cómo puede empezar a propiciar una mejor colaboración. Correcto, pues ya escucharon las personas que ahorita pues se quedaron más motivados de lo que viene siendo el capítulo 2. Queremos agradecer, digo, a las personas que se han tomado este tiempo y pues ahora sí, para cerrar con broche de oro, ¿no? Porque es lo más importante. Roberto, ¿qué nos dirías a las personas que ahorita estamos escuchando? Vean el libro. ¿Qué se van a llevar del libro? Sí. Mira, yo creo que a mí me encanta el libro porque es un compendio, ¿ok? Y es una acumulación de aprendizaje, pero desde la experiencialidad. O sea, somos profesionales que de una u otra manera hemos vivido lo que escribimos ahí, apoyado obviamente de cierta metodología, fundamentos, etcétera, pero lo vivimos. O sea, yo no creo que nadie vaya a poner algo ahí que no lo haya vivido desde el punto de vista de profesional. Entonces, te vas a llevar vivencias, no solamente teoría, vivencias. Y como dije anteriormente, me gustó mucho, me gustó todo de hecho, me gustó, te voy a decir uno de los capítulos bueno, no lo puedo decir, después me entro en conflicto con mis compañeros y mis colegas. Todos los capítulos son buenos, todos son buenos. Así que te vas a llevar muchas vivencias. Muchas gracias, Antonio. Sí, creo que aquí no tengo otro comentario. Yo voy muy en la línea de Roberto. Es un testimonio de vivencias y a lo mejor desde un punto de vista más académico, porque bueno, al final de cuentas es un libro, es Claro. conocimiento. Yo te diría que es una forma de generación conocimiento que sale del positivismo y se va más hacia las nuevas tendencias de investigación y de documentación o divulgación también de conocimiento, por ejemplo, hay muchas tendencias como investigación en acción, cosas así. Entonces, también creo que es una mirada a algo que busca formalizar un giro, pero saliendo de lo clásico, del positivismo, de lo que tradicionalmente asociamos con conocimiento o se asociaba con conocimiento. Entonces, creo que también por ahí puede ser algo interesante para las personas que lo lean. Perfecto, muchísimas gracias. Y como dice la portada del libro, un viaje experiencial. Eso es el libro. Vamos a viajar, vamos Yes. a conocer, vamos a compartir, vamos a colaborar, vamos a servir. Pues amigos, esto ha sido todo en este capítulo. Muchísimas gracias por seguirnos, escucharnos y próximamente vamos a estar promoviendo nuestro capítulo número 3 de este libro. Muchísimas gracias, Antonio Galván, Roberto Pérez, Rolando López. Que tengan Gracias, Rolando. bien. Gracias por la Gracias, excelente Rolando. moderación. Gracias. Gracias, Roberto. Un Gracias, placer. Antonio. Igualmente un placer. Nos vemos. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Chao.